Esto es Agronauta. Hola, agroescuchas, ¿cómo están? Pues el día de hoy tengo un episodio corto que quiero platicarles mucho con alguien pues un amigo agrónomo eh, muy especial, muy especializado en temas de bioestimulación. Y tengo conmigo al ingeniero Orlando López. Hola, Orlando, ¿cómo estás? Hola, Tonatiuh, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas tardes a todo el público y quienes escuchen y nos Ajá. vean. Sí, ¿desde cuándo quiere grabar Orlando con nosotros? Y ha estado conmigo en el programa de radio, pero pues es bastante bueno. Y además me da la oportunidad de platicar con él de varios temas. Y yo creo que cuando empecé a platicar con él, hablábamos sobre temas de berries. Y después resulta que pues Orlando es un gran ingeniero agrónomo de Chapingo, que viene de Chapingo, y que pues tiene mucha experiencia trabajando con fisiología vegetal y con, bueno, bioregulación y todo esto. Y ya a fondo, pues le pregunté sobre el tema de los bioestimulantes, que es lo que trata este, este, este episodio. Además que, pues bueno, Orlando, por lo que me he platicado, lo que he visto, trabajó mucho tiempo en Chile y en otros países, aquí en México, y se ha especializado mucho en tema de berries, uvas, hortalizas y frutales. Y desde el punto de vista de bioestimulación, por lo que me he platicado. ¿Cómo ves, Orlando? ¿Qué me faltó decir que quieras que el público pues te tenga como contexto, no? Sí, yo creo que lo dijiste bastante bien, muy acotado y Ajá, ya ajá, considerando que van un poquito más de 20 años de experiencia, ajá, pues hemos recopilado varias cosas muy interesantes, pues de lo que tiene que ver de la parte teórico-científica hasta la parte ajá. práctica de campo, ¿no? De ir a probar Sí, las cosas ahí y ver cómo funcionan, en donde queman las papas, como dicen por ahí, ¿no? sí, claro, ingeniero que no quemó cultivos, pues no es ingeniero, ¿no? Pero bueno, por suerte, nada más se mataron lechugas. Pero bueno, y creo que, bueno, aquí el motivo principalmente de este episodio, y como les comentaba, es el tema que aprovechando la experiencia y conocimientos que tiene Orlando, que ya tocó una etapa, pues puede decirse que introductoria del tema de la bioestimulación, ¿no, Orlando? ¿O cómo fue tu ingreso a este mundo? Sí, mira, yo de inicio, cuando empecé en mi vida profesional, me tocó hacer algo de investigación y desarrollo con Ujú. reguladores de crecimiento, Sí, claro. auxinas, giberelinas, Ujú, citoquininas, ujú, entre otros, ¿no? Como el etileno, abscísico y otras cosas más, que son ujú, muy específicas y que literalmente regulan de una forma muy específica la fisiología de la planta. ujú, Y en paralelo, en ese momento venía pues avanzando muy rápido también lo que era el mundo de los bioestimulantes, aunque en ese entonces no se les daba tanta importancia porque el escenario coyuntural de ese momento pues era otro, ¿no? De ujú. hecho, se llegaba a pensar que los bioestimulantes no iban a llegar a ser tan relevantes en la agricultura. Y ahora para el título que tienes ahí puesto para el podcast, pues nos queda claro que mucha gente está hablando del tema. Es un tema muy amplio que llega a ser confuso muchas veces y que pues a veces no se sabe incluso diferenciar entre qué es un factor de crecimiento y qué es un bioestimulante. Y en medio pues hay un universo de un montón de cosas más, ¿no? Donde podrían entrar hasta los fertilizantes o los fertilizantes foliares. Inclusive el uso de microorganismos y las acciones que tienen Es sobre ellos, sobre las correcto. plantas, creo que Así por lo es. que he aprendido en, bueno, varios eventos y con varios especialistas que he platicado, que veo que es importante el manejo de los bioestimulantes, ¿no? Ok. Entonces, Orlando, en una definición práctica, muy pragmática, ¿qué sería un bioestimulante? Bueno, mira, hay una definición internacional que incluso ya generó un organismo europeo, que es el que Ujú, agrupa y digamos que representa toda esta industria que tiene que ver con los bioestimulantes, porque empezó a crecer tanto como la espuma que andábamos tan perdidos todos que al final de cuentas se creó este organismo a nivel internacional que es el que representa ahora la industria y tiene una definición muy clara al respecto que si lo decimos de una forma muy práctica, ¿no? En un bioestimulante tú lo que puedes tener es algunas sustancias ujú, o mezcla de varias sustancias o microorganismos que también pueden ir en mezcla con estas sustancias
que como resultado te dan un producto que van a venir que aplicado a un cultivo, a la rizósfera o a cualquier estructura de la planta, te van a venir a ayudar a optimizar la disponibilidad de nutrientes para que la planta refleje una fisiología más óptima, más adaptable incluso a las condiciones de estrés abiótico, que actualmente pues es de lo que más se habla también en el mundo agrícola, ¿no? Que cada vez tenemos más estrés abiótico en las plantas. Ajá. Y de esa manera, así de general, podríamos agrupar el mundo de los bioestimulantes. Sustancias en un solo producto o mezcla de ellas, o microorganismos o mezclas de los tres que pueden estar representados en un solo producto y que aplicados, como te decía, pueden ser semillas, pueden ser plantas, pueden ser raíces y van a generar una optimización de la disponibilidad de nutrientes para que la planta tenga una mejor fisiología, una fisiología que les permita crecer de una manera más óptima y que se adapten también más rápido a estos ambientes tan cambiantes que tenemos actualmente en el mundo agrícola. Sí, y creo que también, bueno, y es tan, a mí digo, es una buena definición, pero aún así se me hace como que un poco incompleta, ¿no? Bueno, porque apenas estamos, como que decirlo, en etapa uno, y además que debe haber otro tipo de relaciones, porque si en ese aspecto de que inclusive algunos bioestimulantes muchas veces lo definimos como de origen biológico, ¿no? Así Cuando es. pues faltan algunas cosas. Creo que vamos en buen camino, pero todavía como que le falta un poco de madurez al mercado. Y desde el punto de vista, ¿no? ¿Cuál es el uso real? Porque, bueno, hablamos, se crean muchos mitos alrededor de esto de los bioestimulantes, muchas cosas incompletas, y también creo que los técnicos especializados a veces no entendemos bien, o bueno, no entendemos bien el uso real de los bioestimulantes. Entonces, el mundo real, ¿cómo los utilizamos? ¿Cuál sería una estrategia muy genérica? Bueno, mira, primero que todo, conocer el cultivo del que Ujú. estés hablando. Si es una Sí. uva, si es una berry, si es una hortaliza, si es un maíz, porque de ahí parte todo, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, utilizar un bioestimulante para sacar del estrés a un cultivo, primero tengo que saber cómo se ve un maíz estresado, cómo se ve una fresa estresada, una uva estresada, X en adelante, ¿no? Cualquier tipo de cultivo. Y muchas veces se tiende a confundir un estrés, sobre todo de los abióticos, Ujú. con deficiencias o con otro tipo de problemas. Y de ahí parte todo, ¿no? De conocer muy bien el cultivo, porque Ujú. yo puedo pensar que una planta está estresada cuando en realidad lo que le falta es una cierta nutrición. O Ujú. incluso podría estar estresada la planta por sales, por Ujú. falta de agua, o por exceso de Ujú. agua, o por exceso de calor, que todos estos son tipos de estrés abiótico. Y Ujú. si yo no sé identificar claramente cada uno de estos tipos de estrés en cada cultivo, Ujú. pues puedo tender a equivocarme, ¿no? Ujú. Y de eso parte qué tipo de bioestimulante voy a utilizar también, porque de acuerdo a las formulaciones que existen ahora en el mercado, ya tenemos Ujú. formulaciones que pueden ser más específicas para un estrés por frío, para un estrés por calor, para un estrés por salinidad. Y eso es muy importante conocerlo, porque si no, empezamos a aplicar un montón de cosas sin saber qué es lo que le está pasando al cultivo, pero en el momento coyuntural de que ves que tu planta está mal y no crece y no produce, pues de repente incurrimos en aplicar muchas cosas sin saber qué es lo que realmente va a resolver el problema causal, ¿no? Sí, sí, y también aquí un tema interesante, que definimos el estrés, ¿no? Porque una cosa es estrés, y yo creo que aquí veo dos temas interesantes, estrés y deficiencia. Pero también la deficiencia puede estresar a la planta, bueno, obviamente puede ser reflejado en un estrés, ¿no? Pero creo que sí, el estrés es externo, no por un tipo de vida, de uso. Entonces, también para conocer bueno, el cultivo debemos de conocerlo pues, lo mejor posible, ¿no? Y también tanto así fisiológicamente, y pues ahora sí como se devórate toda la información que tengas al respecto. Si hablamos de fresas, hay que aprender todo lo posible de fresa, todo lo posible de frambuesa, por ejemplo, o de árboles frutales, etcétera. O sea que la persona que vaya a trabajar bioestimulación, por lo que me estás diciendo, debe de conocer a lo mejor uno o dos cultivos, y eso le puede costar la vida entera
y la profesión entera a una persona que se dedique a ese tema específico, ¿no? Por ejemplo, el que se dedica a mango, pues toda la vida va a trabajar y tener mango, ¿no? O sea, ¿eso es muy común, Orlando? ¿O cómo lo has determinado? ¿Cómo se puede determinar? Mira, mientras conozcas toda la fenología Ajá, de una etapa productiva de un cultivo, así de ajá, principio a fin, cuáles son todas sus etapas fenológicas y cómo deben de ocurrir de ajá, manera normal, digamos, durante 2, 3 temporadas, ya te puedes dar una idea de 2 o 3 temporadas que vivas el cultivo, ¿no? No me sí, estoy claro. refiriendo a que leas un libro. 2 o 3 temporadas que vivas la experiencia de un cultivo, ya te puedes dar una idea más o menos general de cuándo la planta puede estar estresada o no. Ajá, Y a causa de qué, ajá, siempre y cuando uno sea bien observador. ajá. Ahora, cuando no es Mucha, así, mucha. pues obviamente que también hay otras herramientas, ¿no? Y las herramientas son, pues, hacer un diagnóstico donde lo que vale mucho la pena es medir, Medir. medir parámetros, Ajá. en donde uno puede ¿Parámetros decir, abióticos o parámetros no, de la planta? de la Ajá, planta, ok. sí, de Sí. que uno pueda decir, oye, a tal etapa fenológica de vida del cultivo, cuánto debería medir el brote, por ejemplo, ¿no? O Ok. cuánto debería medir la hoja, o Ah, cuántas flores debería de tener, o cuánto debería pesar el fruto, cuánto debería medir el fruto. Y esos parámetros ya son información que a uno le sirve, ¿no? Como para que tú digas, oye, en ajá, esta etapa de cuaja y amarre de fruto del mango, cuánto debería medir y pesar el manguito, ajá, y ves que no está pesando lo normal, ya es un parámetro que te puede dar una idea, ¿no? De que ujú, asociado a los parámetros abióticos, está ujú, estresada o no está estresada la planta. Es un ejemplo. ujú, Pero así como ese, se puede hacer en fresas, en zarzamoras, se puede hacer en jitomates, se puede hacer en chiles. ujú, Y por eso es muy importante medir parámetros en el campo también, porque cuando no medimos, ujú, pues ahí podemos caer muchas veces en meras suposiciones que no nos dan ni siquiera la causa del problema ujú. y mucho menos una idea clara de cómo resolverlo, ¿no? Por eso siempre es importante estar midiendo. Sí, y también, por ejemplo, dices, entonces aquí una herramienta básica para determinar el uso de bioestimulación, o bueno, para entender el estrés, podría ser la estadística y la probabilidad, ¿no? O sea, bueno, estadística del cultivo, cuánto mide, cuánto. Entonces, que seas tú, que como profesionista tengas la capacidad de poder medir parámetros básicos de la, por ejemplo, no sé, la savia, que midas la cantidad de nitrógeno, o llegar a mucho más allá a fondo, ¿no? O algo muy sencillo, tamaños, ¿no? Si yo sabes que no estamos dando el peso, no está suficientes flores, o tengo caída de flores, no, o sea, que dices, no cuaja la flor, etcétera. Esos son factores que, pues a lo mejor ya son un poco tardíos, ¿no, Orlando? ¿Qué podremos ver en así manera muy puntual y rápida? Llegas a un cultivo, lo ves, ¿cómo podemos saber que está estresado? Que así digas, ya en base a experiencia, ¿no? O sea, que llegas y ves un frutal, a lo mejor un indicador, algo que nos pueda decir para decir, tengo que aplicar una estrategia de bioestimulación o pensarla, ¿no? Sí, sí, claro. Mira, Mm. por ejemplo, en términos de crecimiento de hoja, ¿no? Que es lo primero que Ajá, uno ve. Hay dos sí. cosas que uno ve que en cuanto se para enfrente de un cultivo, es el tamaño que tiene el cultivo en general, Ujú, si tiene la altura, el tamaño y demás, y las hojas cómo se ven, ujú, si realmente están del color verde oscuro que uno esperaría, dependiendo de la ujú, especie de cada cultivo. ujú, Y por otro lado, el tamaño de las hojas y el aspecto, porque a veces, dependiendo de los cultivos también, cuando tienen algún estrés de falta de agua, la hoja tiende a cuchararse, como decimos en el campo, ¿no? De que se cierra un poquito y de ujú, alguna manera está evitando la exposición al sol para evitar la pérdida de agua porque le está haciendo falta de agua. Y son cosas muy visuales que uno desde que se para enfrente de un campo, pues son muy evidentes, ¿no? Y a veces en términos de salinidad, que es otro estrés también que suele pasar, pues ya muy evidente cuando ya está generando daño, pues se nota mucho en las hojitas que en las puntas incluso se empiezan a quemar porque la planta está tratando de eliminar el exceso de sales que tiene en su ambiente y al eliminarlas, estas sales pues le generan un daño en las puntitas también, ¿no? Son algunos ejemplos de cosas visuales que uno puede ver en el campo y un listado muy largo, ¿no? Que
que ya ahí sí siendo más específicos, dependiendo de cada cultivo, pues cada uno de ellos tiene su distinto nivel de sensibilidad a cada estrés, ¿no? Hasta Sí sé que para por el tema del exceso de luz también o de temperatura. Ujú. Exceso de luz, temperatura, pues humedad atmosférica, problemas para transpiración, pueden ser factores que generen señales claves de que hay un estrés, ¿no? Pero, por ejemplo, ya entrando a un tema, bueno, me voy a ir un poquito más adelante del tema del bioestimulante, ¿no? En este caso, si vas a voltear a ver el mercado ahorita, hay un boom de bioestimulación, de bioestimulantes, de productos, de algunos que son registrados, otros que están en proceso, quisiéramos creerlo. Pero sí pues hay mucha variedad, ¿no? Algunos polifenoles, ácidos giberélicos, inclusive silicio, y muchas cosas que aplican. Pero hablamos de residuos, ¿no? En el cultivo. Si yo aplico un bioestimulante, deberíamos de preocuparnos por el tema de los residuos que generan para poder, pues, para la venta final. Porque esa pregunta la pusiste tú y esa me llamó mucho la atención. ¿Qué consideras tú, Orlando? Sí, mira, yo creo que a nivel de productos que hay en el mercado, de hecho existe la vigilancia al respecto, eso es algo que existe en todas las industrias de exportación sobre todo, de estar permanentemente vigilando que los productos que estamos aplicando no traigan residuos de algún tipo, que no precisamente tiene que ver con que intencionalmente las formulaciones vengan con ese tipo de residuos. A veces depende de los ingredientes que se usan para formular algo y que te queda un remanente por ahí de algo que te va a marcar la fruta cuando la exportes o lo que estés exportando. Y por otro lado, a veces también existe el uso de ciertas moléculas que se llegan a considerar también erróneamente como bioestimulantes, que pueden marcar algún cultivo y por eso existe esta vigilancia, ¿no? Porque el detalle es que hay un listado de moléculas que tienen restricciones para exportación que se les llama LMRs, que son los Ajá. límites máximos de residuos que se permiten de una molécula, Ujú. y que si llegan a existir presentes en un bioestimulante, por la razón que sea, que sea un derivado del proceso de formulación o porque se le puso como un complemento o por Ajá. cualquier razón que se haya considerado en el proceso de formulación, pero que al momento de aplicarlo en el cultivo te pueda generar un residuo en la fruta, Ajá. por eso es importante tener mucho cuidado y estar vigilando este tema, porque en Sí, algunos productos a veces ha ocurrido que salen sorpresas por ahí, ¿no? De que se aplicaron cierto tipo de productos considerados bioestimulantes y luego se pasa la fruta al proceso de análisis de residuos y por ahí aparecen algunas cosas que no precisamente están prohibidos, pero exceden un límite permitido, ¿no? ujú, Y esto genera un sí. castigo para el agricultor, que puede ser que no te compren la fruta o que te castiguen el precio que te van a pagar. Ujú. Pues hay que tener mucho cuidado con qué calidad de bioestimulantes estás utilizando, ¿no? Exactamente. Y al respecto, Orlando, sí es importante, porque creo que ahora para el profesional agrícola el manejar el tema de bioestimulación, pues ya es un must, ¿no? Es algo obligatorio por los tiempos que estamos viviendo. Entonces, resulta que pues es importante cumplir con pues utilizar productos adecuados, cumplir con dar un marco regulatorio y normativo. ¿Tú qué le recomendarías a un profesional agrícola que por dónde debe de empezar por el tema de conocer los bioestimulantes? Pues mira, básicamente, pues que sean empresas serias, que Ujú. cuenten con los registros pertinentes, es decir, tener un registro COFEPRIS. En el caso de industrias como las berries, hay listados de productos autorizados que te exigen que ellos ya hicieron sus evaluaciones al respecto y que ya los han validado y que ya autorizan el uso abierto de este tipo de productos. Y por otro lado, que el que es tu proveedor de cierto tipo de bioestimulantes y que quizás ya lo conoces de hace tiempo, que tenga la suficiente cercanía para entregarte la información necesaria de qué composición realmente tiene su producto,
haber hecho las validaciones pertinentes en el campo, asegurarte que no vas a tener problemas de residuos al momento de querer exportar la fruta, son factores muy clave para poder reducir esa brecha de que tú te puedas equivocar como agricultor. En esa parte es muy clave todo esto que te acabo de decir, porque a veces puedes tener un producto que se haya hecho con muy buenas intenciones y pasa, se hizo con muy buenas intenciones y muy buenos resultados en otro cultivo y funcionó muy bien, y a veces se pasa el uso de ese cultivo, digamos, de un tomate a una uva o viceversa y así. Es que mi compadre que produce tomates sacó buenos resultados con este producto y luego lo usan en otro cultivo y resulta que para ese cultivo te podía haber generado otro tipo de problemas, ¿no? Y pasa, llega a ocurrir. Por eso es muy bueno que ahí se haga ese cruce de información entre ver para qué están registrados, qué tipo de cultivos, las dosificaciones, que eso también es muy importante. A veces el tema de dosificaciones se sale de control y ahí hay ciertos errores en la práctica en el campo. Sobre todo cuando hablamos de productos que pudieran tener alguna molécula. Pero si no es el caso, pues es el hecho de seguir las normativas que se exigen, ¿no? Y cumplir también con los requerimientos de certificaciones y de exportación que te piden para el tema. Sí, y también, por ejemplo, aquí creo que, a ver, esta es una gran duda. Eh, Muchas veces algunos piensan a los bioestimulantes tienen que presarlos separados como lo que son. A lo mejor son productos que son aditivos o adicionados al cultivo, no son fertilizantes, no son control químico, y además las concentraciones luego son muy bajas, ¿no? Porque pues son moléculas, es un término diferente de aplicación, ¿no? En ese aspecto, ¿cómo es el pensar? Porque a veces haces tus coctelitos que le vas a echar al cultivo y resulta que pues te pasaste de hielos, ¿no? Y pues no, o sea, aquí, ¿qué le recomiendas al agricultor que debe de tener en mente cuando pique un esquema? O cómo entran en el esquema del control del cultivo? Mira, el caso de los bioestimulantes, como generalmente no estamos hablando de moléculas como tal, que vayan a generar un residuo, pues sí traen sustancias que generan ciertos efectos fisiológicos en las plantas. Pero no estamos hablando de, por ejemplo, un regulador de crecimiento que es una molécula sintética que va a venir a una determinada concentración en el producto. Entonces acá hablamos de ciertas sustancias que pueden ser algunos metabolitos incluso de microorganismos. Ahí pues básicamente es respetar las dosificaciones que cada uno de los fabricantes te recomienda y que han validado. eh, y obviamente usarlos en los momentos que se especifica para qué se tiene que utilizar. En el caso de los bioestimulantes se baja mucho el nivel de riesgo de equivocarse con respecto a lo que son los residuos por moléculas. Sin embargo, sí es muy importante que cada uno de ellos se ubique en el nivel de uso que tiene que tener. Sí, porque los efectos que puede un bioestimulante creo que en una parte primero puede ser pues, que no pase nada. El segundo es que la planta lo rechace y pues, tampoco pasa nada, ¿no? O que la planta, y viene lo difícil, ¿no? Que funcione adecuadamente en el momento adecuado, o que la planta, si lo aplicaste mal, pues tenga una reacción adversa, ¿no? Y la otra es que la planta, pues, corra riesgo, ¿no? O sea, el mal uso de una molécula de este tipo puede tener, pues, varias etapas desde inocuas, pues bueno, no decirse como que no tengan efecto hasta que puedas tener efectos adversos muy fuertes, ¿no, Orlando? Pues mira, en el caso de los bioestimulantes no es tanto por las moléculas, como te decía, las moléculas están más asociadas a reguladores de crecimiento, que eso es una categoría distinta de productos. El tema de los bioestimulantes, vamos a mencionar, por ejemplo, a veces en el caso de aminoácidos o de otro tipo de productos que son utilizados también como antiestresantes o para estimular procesos como el crecimiento vegetativo, es que a veces, después de una aplicación, se vea tan bonito el efecto en el campo que luego te emocionas y dices, oye, no, sí creció, se puso bien bonita la planta y le sigues echando más o le subes al doble de la dosis o haces más aplicaciones de las que te recomendaba el fabricante.
Guau. y luego la planta crece de más y te genera otros problemas, ¿no? Ajá. Es ese tipo de problemas, no tanto pensar en residuos o daños, sino que de repente provocamos a la planta que tenga ciertos comportamientos que ya no son los deseables, pues Ujú. todo tiene su límite, ¿no? Como en la vida. Entonces, esa es la parte que sí hay que cuidar, de que si te dicen a un cierto nivel de dosis o cierta etapa en donde tienes que aplicar el producto, esas partes sí cuidarlas mucho porque este, a lo mejor no vas a dañar propiamente tal la estructura de la planta, pero sí vas a generar comportamientos que no son los deseables. Sí, claro, a mí me tocó, por ejemplo, ver un caso de un cultivo de fresa que se les pasó de vegetativo y cuando quisieron generar flor, pues nomás no, no, sí, no dio y perdieron, pues, o sea, produjeron casi nada, pues, por lo mismo de que se les pasó la bioestimulación, ¿no? O, ese caso es muy común, Orlando. Pues mira, cuando uno se sale del encuadre que tiene que ver con el esquema de dosis, etapa y momento de aplicación, puede llegar a pasar. Ujú. Puede llegar a pasar. No es tan común porque, como te decía, como aquí no estamos hablando de moléculas sintéticas que tengan una respuesta tan directa y que pudieran generar algún daño, pues no es tan común. Sin embargo, pues siempre existe la responsabilidad de decirle a la gente, ¿no? Que tengan ese tipo de cuidados porque si se nos pasa la mano, pues a veces eh, uno ya ni se explica de dónde vienen estos detalles, ¿no? Y Detalle, alguna sí. vez me tocó en una plantación de uva Ujú. que se les fue, creció muy bonito, estaba muy débil y después le hicieron demasiadas aplicaciones de un bioestimulante que creció tanto que después tuvieron problemas para la adecuada conformación de los racimos en la uva Ujú. Ujú. y eso es un tremendo problema. Si no generas la cantidad suficiente de racimos en la uva y te crece demasiado la planta, pues ya entras en problemas de producción Ujú. y de otros detalles, Productividad. ¿no? Donde si te crece demasiado, pues también te puede generar problemas de enfermedades y otras cosas. Entonces Ujú. ahí sí hay que tener mucho cuidado. Sí, porque también estás manejando el metabolismo y obviamente la energía de la planta, ¿no? Y eso pues conlleva a que pueda, es un ser vivo. Sí, y pues todo deforme, todo Frankenstein, porque se le ocurrió poner cosas malas, ¿no? Bueno, o fuera de esquema, ¿no? Y el recuperarse puede ser pues complejo, ¿no? Y ahora bien, Orlando, en base a tu experiencia, danos un listado de cuáles son los bioestimulantes que tú te vienen a la mente o bueno, tú consideras que debemos de tener en cuenta para cuando hablamos de este tema, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los bioestimulantes más comunes Sí, por eso? sí, claro. Bueno, mira, ahorita ya de lo más común y que casi todos conocemos allá afuera en la calle, pues está el Ujú. tema de los aminoácidos, los Ajá. extractos de algas, en donde hay varios tipos de algas también que hay que conocer en detalle cuáles son y para qué están destinadas. Ujú. Hay algún otro tipo de microorganismos también que llegan a funcionar para eso. Ujú. Los húmicos también están considerados como sustancias que son bioestimulantes. Em, y hay algún otro tipo de formulaciones que también pueden ser mezclas de los que acabo de mencionar, que pueden tener aminoácidos, algas y otra cosa, y así sucesivamente. No es lo que actualmente como que es lo más común que uno puede encontrar en el mercado. Ujú. Y de ahí pues ya puede haber cosas más específicas, ¿no? Donde ya podemos encontrar la glicinbetaína, que Ujú. también ya tiene sus años, pero que ya se ha podido ubicar más claramente en dónde realmente está su uso, Ujú. incluso a nivel de aminoácidos, que uno puede decir, no, tengo un producto que voy a aplicar con base en aminoácidos y tiene una concentración en su etiqueta, pero hoy en día cuenta mucho saber cuántos aminoácidos tiene y de qué concentración y de qué tipo. Y Mm, de ok. eso ya se genera una diversidad muy grande porque ya no basta con saber qué concentración de aminoácidos tengo, sino cuántos y de qué tipo tengo y en qué concentración. Y ahí hay muchos que están siendo muy utilizados como el ácido glutámico, que para Ujú. temas de estrés es muy importante, por ejemplo. Este, incluso hay algunas hormonas que actualmente se están manejando también como antiestresantes en el tema de bioestimulantes como los brasinosteroides. Y en eso, pues ya, si te das cuenta, pues ya es importante tener un poquito más de conocimiento
para qué sirven y, por ejemplo, cuando te pueden ofrecer un producto en el mercado como bioestimulante en base a aminoácidos, Ajá. pues ya es importante preguntar de cuáles y cuánto tiene, ¿no? Para que tú sepas qué uso le vas a dar de acuerdo a la situación de tu cultivo. Entonces, si te das cuenta, pues ya se abre el abanico. Lo bueno es que hay opciones y que cada vez conocemos más cuál es la función que cada uno de estos bioestimulantes tiene. Wow. Qué interesante, Orlando, y creo que como preámbulo para este episodio me parece muy padre. Yo creo que con esto abrimos una buena plática con Orlando para que nos guíe por este camino tan extenso que es el uso de bioestimulantes. Yo creo que esto refuerza mucho la practicidad del tema aquí en Agronauta. Y pues yo creo que para cerrar este episodio, Orlando, y como parte de lo que hemos venido platicando, que para el siguiente episodio platicaremos más temas, tú, en pocas palabras, ¿qué recomendaciones le darías a un especialista, una persona profesionista del agro que empiece para conocer más sobre los bioestimulantes? Mira, pues sí, yo invitaría a asistir un poquito más a los eventos que cada vez hay más que hablan sobre bioestimulación. Uh-huh. Cada vez hay más desarrollos para cada cultivo, en donde ya se van ubicando de manera más precisa qué usos tiene cada una de las opciones que hay para cada cultivo y en qué momento hay que usarlas y cuál es el beneficio. Entonces sí, yo invitaría a que hay que capacitarse un poco más en el tema, porque a veces el tema de bioestimulantes, al ser tan amplio y tú sales a comprar, llegas a una tienda de agroquímicos y preguntas por bioestimulantes y van a salir un montón de marcas, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor puedes distinguir entre los usos, ¿no? Lo quieres para raíces, lo quieres para que crezca la planta, para que amarre flores, para que amarre frutos o para que crezca el fruto. Y tal vez para desestresar las plantas, ¿no? Sin embargo, cuando ya empezamos a entender un poquito más en detalle, oye, es que mi planta está estresada por sales o está estresada por falta de agua o exceso de agua, ahí ya van cambiando un poco las herramientas a utilizar. Ahí ya no es nada más, dame el bioestimulante, lo aplico, ¿no? Sino ya cuenta mucho, si se llega a tener esa información, qué tipo de composición tiene el producto que yo voy a aplicar. Entonces ahí sí es muy bueno entender un poquito del tema, porque no es lo mismo aplicar un producto con 10% de aminoácidos, aplicar uno con 20% de aminoácidos, ¿no? Para hacer un ejemplo. Y dentro de eso, como te mencionaba anteriormente, pues también dentro del mundo de los aminoácidos hay varios aminoácidos, hay que saber de cuáles y cuánto tiene un producto. Y eso solo es el ejemplo. Así como lo de los aminoácidos están las algas y otras sustancias que pueden estar incorporadas en los productos, así como los microorganismos, donde ahí también cuenta mucho saber de qué microorganismo estamos hablando y qué composición tiene el producto, ¿no? Sí, claro. Y creo que el secreto de lo que viene en la agricultura es un parte de esto. Pues Orlando, no se diga más, qué bueno abrebocas para este tema, para seguir platicando contigo sobre el tema de bioestimulación y sobre otros temas de agricultura. Yo creo que, Orlando, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo sabemos de ti? Yo creo que pues aquí nos mandas un mensaje aquí a Agronauta, pero déjanos tu correo, ¿cómo se contacta contigo? Sí, mira, mi correo personal es Salomón López, todo junto, 181, @gmail.com. Sí, ahí reclámenle, sí, que nos ayude. Y la verdad, muchísimas gracias, Orlando, por haber estado aquí. Yo creo que esto es, como te digo, yo quiero que Orlando, y bueno, le invito a Orlando que siga participando con nosotros, porque pues me sorprendió mucho tu experiencia y está muy padre. La verdad, te agradezco muchísimo el haber estado con nosotros. Y pues ustedes, hagan escuchas, no se olviden, compartan esto, es bastante bueno. 5 estrellas, déjanos un comentario si tienen alguna cosa que reclamar o que adherir. Y pues Orlando, te agradezco muchísimo de nuevamente y pues nos vemos a la siguiente. ¿Qué te parece? Muy bien, muchas gracias, Tonatiuh, y saludos a toda la audiencia y todos los que están viendo por aquí toda esta información interesante. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego.